soy Emma Carlota Cucul, maya quechí. Tal vez decirle un poco qué significa mi apellido, que es Cucul, significa canto del quetzal. Yo, por el tema del conflicto armado en Guatemala, tuvimos que emigrar al pueblo, se nos despojó de nuestro territorio. Cuando vas al pueblo pierdes tu identidad, pierdes totalmente tu historia, ya no te preocupa quién eres tú, sino te preocupa por sobrevivir. Luego llegó una organización y me llevó allá como directora de teatro. Y llego allá y me piden escribir la historia del pueblo quechí, o sea, mi historia. Y vi la necesidad de que no solo el teatro podría ser una herramienta efectiva para hacer conciencia. Entonces pedimos a la organización que si era posible, que nos diera un curso de video y participamos 20 personas en ese curso. Y como empezábamos nosotros como grupo de teatro a ir en cada comunidad a dar el mensaje de cuidar la naturaleza, y tan de repente por la noche unos comunitarios nos llaman, estamos en la montaña, tenemos hambre, nos están persiguiendo. Llegaron como más de 1.600 policías a desalojar a la comunidad por querer poner una hidroeléctrica. Cuando llegué ahí me quedé impresionada porque esto que tenemos se llama corte. Y las mujeres hasta se quitaron el corte para atenderlo, para que sus hijos durmieran. Y habían señoras embarazadas, habían señoras con sus hijos y me dice, doña Emma, si nos morimos cuiden a mis hijos. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. Llegando a casa, veo las noticias y decían que eran comunidades violentas, que eran terroristas, que agredieron a los policías, los comunitarios, y era totalmente falso porque yo estuve ahí. Entonces, reflexionando, dije, si yo sé hacer video, ¿por qué me voy a quedar callada? Reuní a los que recibimos el curso y les dije que formáramos un grupo, pero que no íbamos a tener un salario, no era para ganar dinero, y que podríamos ir presos a la cárcel, podríamos ser perseguidos, hasta podríamos ser asesinados. Entonces yo les dije, el que quiera estar es bienvenido. Y solo 3 quedamos. Los otros dijeron que no corrían el riesgo. Entonces pusieron la cabeza de Junjunajpú en la rama de un árbol. Y llega una princesa Ixquic y Junjunajpú le escupe en la mano. Y entonces le dice, sube a la superficie de la tierra, pues que no morirás. En mi saliva y mi baba te he dado mi descendencia. Así es también la naturaleza de los hijos. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda, no se extingue ni desaparece su imagen, sino que la dejan a las hijas y a los hijos que se engendran. Dentro de todo este proceso político, social y cultural también, de recuperación de muchos elementos en proceso de pérdida que abocaban a la desaparición de muchos pueblos, empieza a aparecer también la comunicación indígena como un elemento nuevo, pero como un elemento directamente ligado a este proceso de efervescencia que se va a empezar a desarrollar a partir de los años 90. En el país, por la ausencia de gobierno, hablo de gobierno nacional, departamental y otras cosas, pues ha habido gobierno propio. Evidentemente, en el plano más político estamos hablando de procesos de empoderamiento. Yo decía antes que los pueblos indígenas estaban desaparecidos de la coyuntura internacional y a lo largo del siglo XX ellos se empoderan, son conscientes de su realidad, son conscientes de las problemáticas que sufren, pero también son conscientes de sus propuestas para el futuro, ¿no? Se van a dar procesos de empoderamiento así en la comunicación propia, en la construcción de la comunicación propia, como se dan los procesos de empoderamiento entre las mujeres indígenas, entre el campesinado y en otros sectores sociales a lo largo de la década de los 90 y también de los 80. Estamos hablando de las décadas perdidas
en el continente americano, que son las décadas de imposición de las medidas más ortodoxas del sistema neoliberal. Precisamente los pueblos indígenas de Colombia, pese a ser solamente el 2% de la población, consiguen que la nueva constitución política del Estado colombiano de 1991 esté considerada en aquellos años como una de las más avanzadas en cuanto a reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Es decir, hay una efervescencia en todo el continente que, repito, es una efervescencia política, social, cultural y también comunicativa. Aquí hay un pueblo indio, aquí hay una comunidad, hay unas mujeres valientes, hombres valientes que defenderán a Colombia. Entonces, desde los años 90 asistimos a reformas constitucionales en buena parte de los países de América Latina que modifican sus cartas magnas para introducir el carácter pluricultural de sus países. Este carácter pluricultural, en algunos casos, se ha traducido en políticas de inclusión dirigidas o focalizadas a la población indígena, hacia la salud, hacia derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda, y de forma mucho más escasa hacia un derecho fundamental como es el derecho a ejercer una comunicación propia y apropiada. Hermanos periodistas, Entonces, desde esa perspectiva, tenemos países que están a la cabeza, al menos a nivel legislativo, en cuanto al reconocimiento del derecho a una comunicación propia y a su traducción en políticas públicas determinadas. En el caso boliviano tenemos el reconocimiento a cuotas en el espacio radioeléctrico, por ejemplo, para las radios de los pueblos originarios y las radios comunitarias. Nuestra radio es social comunitaria, porque estamos en el centro de la ciudad de Santa Cruz y es la única radio indígena, originaria campesina o social comunitaria de la organización Bartolina Sisa. Eso es importante, ¿no? Que a través de nuestra organización nacional es la que nos ha ayudado a tener la frecuencia acá en la radio nativa, porque creemos que desde acá vamos a cambiar mentes, vamos a descolonizar, vamos a despatriarcalizar, porque es una tarea fundamental de nosotros como medio de comunicación indígena. El papel de la comunicación indígena ha sido fundamental en la refundación de Bolivia a través de iniciativas importantes como la creación del año 2010 de la Agencia Plurinacional de Comunicación APC Bolivia y también la creación progresiva de una televisión propia. CAIT es la coordinadora audiovisual indígena originaria de Bolivia, que aglutina a todos los comunicadores indígenas del país de las 5 confederaciones nacionales. La propuesta del Sistema Plurinacional de Comunicación tiene que ver con una propuesta cultural, educativa, pero eminentemente política. Significa un uso estratégico y consciente de la comunicación para acompañar un proceso de conciencia, de fortalecimiento propio, desde el reclamo y la exigencia del cumplimiento pleno de derechos y también el derecho pleno al uso de los instrumentos y los medios de comunicación y a la gestión de los sistemas comunicacionales, desde una visión descolonizadora de lo interno y de lo externo. Nosotros no solamente somos un gobierno, somos una revolución. Somos una transformación profunda, pero una revolución democrática y pacífica, social y cultural. Ese es el modelo de Bolivia, esta corta gestión. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es importante la formación política, conocer la historia de lo que fue antes, quiénes participaron, cómo participaron, qué transformaciones se hizo en los recursos naturales, en tierra, territorio, justicia, autonomías y en la misma visión de país, acompañado de lo que son el conocer las mismas leyes. Como pueblos tenemos nuestro derecho a tener comunicación. Está en la Constitución, pero también está en la Declaración de las Naciones Unidas.
El CEFRE, con alianza con las 5 confederaciones nacionales y junto con CAIP, buscamos fortalecer a las mismas comunicadoras y comunicadores con estos pilares y principios de equidad, de justicia social, de descolonización, de despatriarcalización. Busca principalmente afianzar en lo que es los contenidos mismos de lo que se trabaja en el Sistema Plurinacional de Comunicación. Tenemos, por ejemplo, el caso colombiano, en el que los pueblos indígenas han sido parte de la definición de una política pública de comunicación indígena que se viene discutiendo desde el 2010, con mesas de diálogo, mesas de concertación con los representantes del movimiento indígena, donde han generado documentos y debates muy interesantes y donde los propios pueblos indígenas están planteando que el derecho a esa comunicación tiene que ser contemplado como una acción afirmativa, en la medida en que han sido víctimas del genocidio, del etnocidio, de sus lenguas y de sus costumbres, y que por tanto es una atribución del Estado el garantizarles ahora una comunicación adecuada y unos medios apropiados para realizar esa comunicación. Si bien es cierto, aquí se hace periodismo de manera permanente, aquí los comunicadores son comunicadores el 100% de su tiempo, pero a la misma vez están en una permanente amenaza, en un permanente riesgo. Unámonos con la Guardia Indígena, los jóvenes, las mujeres, las autoridades y los demás sectores sociales y exijamos el retiro inmediato de los distintos actores armados que están en nuestros territorios. El reclamo de los pueblos indígenas de Colombia por sus derechos a la comunicación es un reclamo viejo, tiene más de 3 décadas. Pero yo creo que en los últimos 3 años, sino un poquito más, ha habido una transformación sustancial, y es que finalmente las organizaciones indígenas del orden nacional han logrado construir un espacio de participación y de concertación con el Estado colombiano para la formulación de una política pública de comunicación indígena. Juanguis tucuiconata, cunapuncha, icotecam conawa micanche, achica huilla y conagua. Y con ella, un plan de televisión indígena unificado que, de lograrse concretar e implementar, transformará sustancialmente la forma en que los indígenas son representados en el cine, la televisión y en los grandes medios, y sobre todo, especialmente, la aparición de nuevas imágenes, de nuevos mensajes, de nuevos contenidos audiovisuales en manos de las propias organizaciones indígenas. Llevo ya 12 años acompañando el desarrollo del colectivo de comunicación indígena Chigoneshi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que congrega a los pueblos Cobi, Huiva y Arhuaco. El nacimiento de este colectivo ocurre en un momento tremendo, digamos, de amenazas al territorio, amenazas de todo tipo, principalmente por el conflicto armado, pero también por el desarrollo de proyectos de infraestructura, por el turismo, por las religiones, todo un complejo cuadro, digamos, de amenazas al territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero la agudización del conflicto armado hace 12 años justamente fue tan grave que la estrategia de los mamos, es decir, de los líderes espirituales de estos pueblos, los llevó al convencimiento de que era necesario visibilizarse y buscar aliados por fuera, ¿no? Es muy interesante cómo estos colectivos han hecho una apropiación de los medios audiovisuales para comunicarse con el otro y después generar una comunicación al interior de la misma comunidad, porque como dicen los mamos,
el hermanito menor, como nos llaman a los occidentales, el hermanito menor escucha por los ojos. Y como ahora es tan clara la convivencia y la penetración, porque ya las multinacionales no tienen límite, pues se han dado cuenta que para hablarnos a nosotros es más fácil que comprendamos a través de los medios audiovisuales. El ONU hay que decírselo de verdad, aplique derechos humanos, porque están violando, mover la tierra, destruir un cerro, destruir todos los maderables. Estamos violando derechos humanos. Entonces, ellos al apropiarse de estas herramientas de comunicación están haciendo un aporte interesante. Esto debe quedar muy claro que hay un objetivo político en lo que ellos cuentan, pero no un objetivo político solamente en el sentido de denuncia, sino también al interior de las comunidades. Esto se está utilizando como una herramienta que ayuda al fortalecimiento de sus estrategias de comunicación, denuncia y también como generadoras de un lugar de diálogo. Siendo parte de la Corpan, lo que nosotros hacíamos era al inicio registrar las necesidades de la organización, que era, como decía, las asambleas, reuniones, talleres, encuentros, fiestas, ¿no? Mingas. Y esto lo hacíamos de una manera empírica, ¿no? Era teniendo muchos problemas, no teníamos conocimiento técnico, y mucho menos los instrumentos tecnológicos de punta o avanzados. Apenas teníamos una camarita, apenas teníamos conocimientos. Lo que sí teníamos y nos sobraba era mucho entusiasmo y la necesidad de registrar las cosas. Me llamo Frida Moinala, soy quichua tobalo, estudio cine, video y televisión. Mi nombre es Patricia Cepeda, soy quichua purúa de la provincia de Chimborazo. Ñucaca Arahui Capani, Otavalo Shunami Capani, tengo una coimanta Chamujoni. Esto lo que ha dado es que podamos de alguna manera construir nuevas narrativas o al menos cuestionar las narrativas existentes. Y ahora como que nos preguntamos nosotros los compañeros de los pueblos indígenas que hacemos audiovisual, ¿por qué no contar de manera cíclica, de manera espiral? ¿Por qué no romper con estas reglas? No sé, contar nuestras vivencias, pero desde nuestras propias formas de contarlo. En el marco de todo un proceso que están viviendo los pueblos indígenas de descolonización epistémica, de descolonización de sus cuerpos, de su territorio, los comunicadores indígenas han levantado un proyecto de descolonización del audiovisual, ¿no? Entonces hay una línea de trabajo dirigida primero a crear una agenda de comunicación indígena continental de la Via Yala, en la que haya diferentes encuentros como festivales, instancias de encuentro y discusión como las cumbres, que sirvan para ir conduciendo temporalmente y espacialmente este proceso de descolonización del audiovisual que, como decía, va acompañando muchos procesos de descolonización. Entonces están emergiendo voces indígenas que reivindican la necesidad de tener espacios propios de producción, canales propios de distribución, fondos propios para la creación, escuelas de formación, pues como puede ser la red de comunicadores mapuche o el tejido de comunicación del pueblo NASA, la escuela de comunicadores guayú. Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Viva Voz. Bien. A Viva Voz, Red Comunicación, escena 1, toma 3. Jamaya Hiya Hopushua, Tanulia Angie Fontalvo, Guayuja Yaliyu. Hoy emitimos desde la media. Entonces, bajo ese enfoque, la red comienza a funcionar. Es una red donde no hay un coordinador, donde no hay todos, es un movimiento
de comunicadores. Y hace 4 años dijimos, bueno, pero la red se debe plantear cosas más profundas y más políticas desde el punto de vista indígena. Tiene que ser un accionar político. Y decidimos conformar la Escuela de Comunicación Wayuu, que es una escuela en donde participan 15 jóvenes de diferentes comunidades. Y tiene enfoques muy puntuales. Primero el territorio, porque creemos que los comunicadores deben conocer su territorio para poderlo defender. Debe conocer la medicina, tenemos que aprender esos significados para poder entonces realmente ejercer una comunicación para la vida. Y el tercero es una herramienta de comunicación, o sea, cómo manejar una cámara, un grabador, cómo poner luz. Entonces, la unión de estos 3 aspectos es la base de la escuela, porque también partimos de que desde la comunicación se ejerce un liderazgo y en ese liderazgo tenemos entonces que construir una opinión política como indígena, tenemos que construir un sentimiento propio. Ese comunicador debe estar entregado a la comunidad, debe tener el espíritu, la esencia, la efervescencia de esa comunidad. Entonces, bueno, trabajamos un poco todo esto que es la formación de liderazgo de la juventud frente a los medios de comunicación. Bueno, amables oyentes, en este momento me encuentro con Ana Rosa Jusayú, una de las 5 autoridades tradicionales del resguardo de Albania. Aquí nuestra autoridad nos va a comentar cómo desde la cosmovisión Wayuu es importante la comunicación propia a través de los sueños. Pero hay que clarificar una cosa. Tanto las autoridades de las comunidades como los comunicadores y comunicadoras ejercen esas funciones por mandato de sus comunidades. Estamos hablando de comunicadores y comunicadoras que hacen su trabajo a demanda de la comunidad. Es la comunidad la que les dice hay que hacer este programa, hay que hablar de este problema, hay que hacer esta convocatoria, ¿no? Desde ese momento esta gente se convierte, desgraciadamente, en objetivos directos de los procesos de criminalización que llegan desde la detención, la persecución, el encarcelamiento y, desgraciadamente, cada vez en más casos, también al asesinato. Esta caminata es para recordar, honrar la memoria de nuestros 6 hermanos caídos. Manifestamos que como pueblo de Totonicapán seguiremos unidos, organizados, solidarios y que en ningún momento dejaremos de exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Esa es la gravedad de los procesos de criminalización y hay que subrayar que la inmensa mayoría de los casos están activados por la violación de derechos individuales y colectivos por parte de transnacionales y de las oligarquías nacionales, siempre con la cobertura de los distintos gobiernos. En Alta Verapaz, jurídicamente las autoridades ya son legales, tienen personaduría jurídica y ellos, de ver el trabajo que nosotros hacemos, se acercaron a nosotros y nos dijeron que como autoridades del pueblo quechí nos iban a avalar, a defender cualquier cosa que a nosotros nos suceda. Entonces nos sentimos más seguros porque en el convenio 169 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a tener su propio medio de comunicación. Entonces ellos ya nos consideran como comunicadores de ellos, de la comunidad. Entonces cualquier cosa ellos nos llaman. Van a hacer una ceremonia, vengan a grabar. Entonces nosotros grabamos, les entregamos su material en un disco y queda como para la memoria, para la historia. También han llegado allá en Chisec, han encontrado muchas osamentas por lo que sucedió en el conflicto armado y han llegado las comunidades, mira, graba eso para que vean nuestros hijos y que no vuelva a suceder esto y que valoren nuestro territorio porque ha habido muertos. Y nosotros vamos y lo grabamos. Pero también si quieren que se publique,
lo publicamos. Si no quieren, no lo hacemos, respetamos esa decisión de la comunidad. Entonces, el derecho a la comunicación no solamente es un derecho que tiene especial protección para los pueblos indígenas, sino que es un derecho que es piedra angular para otros derechos. Entonces, por eso se habla de la comunicación como un derecho transversal, un derecho que además es fundamental para toda sociedad democrática, y por eso es un derecho que ha entrado con tanta fuerza en la agenda de lucha por los derechos colectivos. Un complejo ceremonial que hay aquí en la playa siguiente, que es San Ignacio, donde está el cementerio antiguo. En el caso mapuche, en el caso chileno, no hay una persecución tan directa como podría ocurrir con Centroamérica, con comunicadores en Centroamérica y México, donde se persigue y se termina matando a los comunicadores. Nosotros sí tenemos unas formas distintas de presión y de persecución hacia los comunicadores y comunicadoras mapuches. Se discrimina el trabajo, de alguna forma se les baja el perfil, no se consideran fuentes, pese a que sus contenidos sí son contemplados en muchos medios de comunicación de masa. Diríamos también que hay una persecución principalmente a los medios comunitarios, que están mucho más aislados y que a veces se ven enfrentados a persecuciones mucho más directas, se requisan sus equipos, sus materiales. Esto tiene que ver con un foro de convivencia escolar que se va a realizar en la escuela. Quizás desde un punto de vista más crítico, tenemos que decir que llevamos bastantes años haciendo comunicación y sabemos que también esas prácticas no son nuevas ni novedosas, y creo que ese cerco o esa alternativa debe ir por propiciar coordinaciones y redes que puedan ayudar justamente a hacer esa denuncia cuando ocurra. Lo que queremos es que objetivamente los mapuches levantemos esto. Eso ocurre, por eso yo creo que nosotros como mapuches tenemos que efectivamente ser capaces de crear los instrumentos que nos permitan informarnos, ser capaces de crear los instrumentos que nos permitan ejercer nuestros derechos. Porque estamos... Por lo tanto, nosotros ya nos hemos vuelto protagonistas de nuestras propias producciones. Pues dicho sea de paso, eso es lo que ha generado que se ha posicionado la comunicación nuestra. Creo que es un logro bastante importante el que nosotros ya hayamos alcanzado este nivel de producción audiovisual. Decimotercer Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Entonces somos una plataforma que permite coordinar las actividades y trasladar todas las producciones audiovisuales que se están desarrollando en cada una de estas regiones que hemos mencionado y servir nosotros como el puente de enlace hacia el exterior. Y eso es lo que nosotros los pueblos hemos querido como manifestar, que como pueblos hemos despertado, hemos reconocido el nivel político que tenemos, por lo tanto, nos ha servido todos esos materiales para poder utilizarlo como material de denuncia, como material de seguir exigiendo que seamos respetados como seres humanos y que, pues dicho sea de paso, esa es la experiencia que se está viviendo ahora, de estar exigiendo, de estar reclamando que sean reconocidos nuestros derechos como pueblos indígenas. Por la vida, la lucha y la liberación de los pueblos, para que podamos aprender de esto, que estas 40 niñas sean semilla de transformación para este país.